Bienvenidos a todos a Más Noticias, aquí por supuesto en la continuidad. Saludo a todo el equipo, Novarecio, Caraba, ¿no? Ahí veo a Guada, veo a Pancho y a Rifle Varela. Mucha información, la actualidad que continúa aquí por supuesto en La Nación Más. Hay cambios de gabinete, de reunión, está Victoria Tolosa Paz en la Casa de Gobierno. Los cambios y la crisis en el gabinete del gobierno indican que ahora hay decisiones, hay ternas en cada uno de los ministerios. Por ahora, Tolosa Paz reemplazaría a Zabaleta en Desarrollo Social. Un conflicto en crecimiento, porque se vienen los grupos piqueteros que no van a cesar en su reclamo y ni hablar de lo que pasa en el ministerio que deja Moroni, porque también en trabajo hay mucho conflicto. Es que la inflación del 100% revela que la economía no está arreglada. Por más que Massa haya calmado las reservas en el Banco Central de la República Argentina, Massa que viaja a Washington. Y por supuesto, ¿quién reemplazará a Elizabeth Gómez Alcorta? ¿Cuál será la posición del Ministerio de la Mujer si es que permanece como ministerio? Mientras los datos del femicidio indican que no han sido buenos los resultados de la gestión de Elizabeth Gómez Alcorta, que además, ustedes saben, ¿no?, defendió a John Esguala y defendió también a Milagro Sala. Entonces, ahí tiene el gobierno una división interna en ese ministerio. Tenemos una mesa de lujo para hablar todos estos temas del gobierno. Tenemos una mesa con la visita de Carlos Rucauf, ustedes saben, ¿no?, vicepresidente, un hombre peronista, que va a defender lo suyo y que también nos va a hablar de lo que pasa en Rusia, con la información que nos trae Mariana Arias, porque hubo un nuevo bombardeo, hay muchos muertos en Ucrania y por supuesto también vamos a hablar con Waldo Wolf, que está con nosotros, con Hernán Lombardi, que también se pliega a la mesa, y por supuesto con Rubén Rabanal, quien trae muchas novedades a nivel político. Pero vamos a la Quinta de Olivos. Allí está Jean Libares para contarnos qué es lo que está pasando en esta reunión urgente. Victoria Tolosa Paz está en la Quinta de Olivos reunida con el presidente Alberto Fernández. Inminentes anuncios del gobierno. Jean, buenas tardes. Hola Huguito, buenas tardes para todos. Así es, efectivamente, desde las 11:45 de la mañana, Victoria Tolosa Paz, la primera funcionaria que arribó en este lunes feriado a la Quinta Residencial de Olivos, ya reunida con el presidente, más de una hora de reunión. Tengamos en cuenta que son 3 vacantes las que debe resolver el presidente de la Nación. Bueno, Victoria Tolosa Paz es la principal candidata para hacer el reemplazo de Juan Zabaleta en el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que, Hugo, tenemos que seguir repasando lo que venimos comentando durante la mañana. El relevo para el Ministerio de Trabajo, es decir, el reemplazo para el saliente exministro Moroni, está bastante complejo porque, por ejemplo, el ala más dura del gobierno, es decir, el kirchnerismo, quiere a Carlos Tomada. Mientras que, por ejemplo, un organismo clave, como es el del sindicato, la CGT, propiamente dicha, según la información que manejo, propone a Mónica Pujarda. Sí, es una abogada de la UOCRA, esto es un nombre que le quieren acercar al presidente de la Nación, con lo cual continúa siendo una incógnita quién será el nuevo o la nueva ministra de Trabajo para esa cartera, y después también repasar quién va a ser el reemplazo de Elizabeth Gómez Alcorta. Muchos me desmienten lo que yo marcaba bien temprano, Hugo, que la versión y la información que yo tengo es que Marina Galmarini tendría una chance para ese ministerio, más allá de que desde su prensa me dicen que esto no es posible, sino también Gabriela Cerruti sería una de las apuntadas, que ella misma, según me cuentan también en la información, parte de dentro de Casa de Gobierno, ella quiere esa cartera, ¿sí?, la cartera de como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Bueno, Marita Perceval sería la principal candidata, pero, Huguito, insisto, esto es toda una incógnita. Lo importante, dentro de la Quinta de Olivos ya está Victoria Tolosa Paz. Excelente, Jean. Bueno, nos quedamos con vos porque seguramente tendremos novedades tal vez en el transcurso de este programa. Nuevo cambio. Tiene que salir, obviamente. Claro, nuevos cambios en el ministerio, crisis de gabinete. Cuando hay 3 cambios repentinos, más allá de la situación de salud de Moroni, más allá de que Zabaleta hacía tiempo venía pidiendo volver a Hurlingham. Recordemos que el intendente de Hurlingham es alguien de la Cámpora. Allí Zabaleta quiere volver. También muchos hablan del reagrupamiento del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Se habla de Ferraresi también volviendo a Avellaneda. En algún momento, tal vez un poco más tarde, Cato Podis volviendo a San Martín, de donde surgió ese reagrupamiento. Esto no deja de señalar que dentro del gabinete, con 3 cambios de ministerio, Elizabeth Gómez Alcorta, que marcó una enorme diferencia en cómo el gobierno trató el tema de Villa Mascardi. Ya vamos a ir a Villa Mascardi porque continúa la búsqueda de los prófugos por justamente las usurpaciones
y el vandalismo allí de estos maputruchos, como se le dice últimamente. Waldo Wolf estuvo hace poco ahí, nos va a traer información. Así que volvemos con vos, Jean, en cualquier momento. Mientras tanto, te contamos cómo queda el gabinete. Fíjate, ¿no? En este gobierno que está en crisis. Muchos dicen que están pidiendo salida gran parte de los que fueron protagonistas en un gobierno que tiene una fecha de vencimiento en el 2023, pero muchos se están yendo antes. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Y la verdad que el problema es este. El problema que tiene Alberto Fernández no es solo los que están de salida, sino quien él acepta los cargos. Hace un rato estaban mencionando, por mencionar solo uno de los casos. Sí. Trabajo. El clamor porque venga Carlos Tomada. Yo tengo la información de que cuesta mucho a Carlos Tomada convencerlo de que deje la embajada en México y venga a ocupar el cargo de ministro de Trabajo en un gabinete como este, que está entrando en su último año de mandato y con un desgaste pocas veces visto en la historia. Ojo, porque este es otro tema central, ¿no? A ver, ¿quién le agarra cargos a Alberto Fernández? Y mira esto, ¿no? Fijémonos acá. Bueno, mira, esta es la historia del desgaste. ¿Cómo queda el Gabinete Nacional? Hoy tenés, si quieren, empecemos por los no tachados. Sí. Guado de Pedro, de los originales, ¿no? Guado de Pedro, que es un hombre, obviamente, de la Cámpora, y es un hombre de Cristina Fernández, ¿no? Para hablar de también la relación de ese triunvirato que conforma el presidente, la vice y Massa, ¿no? Pero, por supuesto. Gabriel Catopodis, que vos lo mencionaste muy bien recién, Gabriel Catopodis entra dentro del grupo de los que vuelven, lo puede decir en criollo simple, a salvar la ropa en cada uno de sus distritos, en sus municipios. Es el caso que estábamos viendo de Juanchi Zabaleta, pero básicamente son todos los que tienen que volver o quieren volver a cuidar sus distritos con vista de lo que va a pasar en la elección del año que viene. Juan Cabandier, por eso digo, Gabriel Catopodis y hasta no sabemos cuándo. Juan Cabandier, Matías Lamens en turismo y Tristán Bauer en cultura. El caso de Cabandier y Tristán Bauer son dos alfiles del kirchnerismo más duro, ¿no? Claramente. Está claro. Bueno, y esto es lo de ahora, ¿no? Lo urgente. Y esto es lo de ahora. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, quizás este cambio es el que está más confirmado, si bien no oficialmente confirmado todavía, básicamente porque hubo movimientos, porque Victoria Tolosa Paz y fue a la residencia de Olivos y tuvo reuniones, y porque es el que más se comenta dentro del oficialismo. Más allá del origen político, ¿qué antecedentes tiene Tolosa Paz para entrar en una cartera tan conflictiva con los piqueteros debajo del Ministerio de Desarrollo Social, tocando con los bombos y pidiendo más planes? Ella tuvo un trabajo importante en la época del IFE con un plan, ¿no?, que propuso desde el punto de vista social, que le daría como antecedente... Por ley, ¿te acordás? Un proyecto. Un proyecto de ley, que le daría como para entrar ahora a reemplazar que no se votó Zabaleta, al final, ¿no? Pero bueno, pero... Sí, es la única que estaría confirmada, que ahora mismo está en la Quinta de Olivos. Sí, por eso, es la que más se está mencionando dentro de los reemplazos posibles. Pues después pasamos a la segunda placa, esto es obviamente desarrollo social, y es cierto que tiene que manejar la caja, que en buena parte tienen que mantener tranquilos a piqueteros oficialistas y opositores que ahora ya están mezclados, ¿no? La verdad es que ya no sabemos exactamente ser oficialista o opositor en el mundo piquetero por dónde pasa la línea. Y un escenario muy complicado, porque el Partido Obrero, que es el que ahora se ha reagrupado con Beliboni, con Walter Correa, ¿no es cierto?, de los neumáticos, que cobra fuerza, responde también a cierto sector del conurbano que está agitando. Por eso después vamos a meternos con el tema Berni, bonaerense, fin de año. Por eso te digo que hay una nebulosa muy grande, es difícil explicarle a la gente cómo estos grupos piqueteros que tienen anclaje en el Partido Obrero, sí, pero que terminan solucionando sus conflictos negociando con Juan Grabois o con Pablo Moyano, como vino sucediendo en el caso de las demandas de Beliboni y en el caso de las demandas de neumáticos. Entonces, me parece que es un mundo que se está poniendo cada vez más turbio en cuanto a las relaciones. Esto es lo que yo decía antes, quién es oficialista y quién es opositor. En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, se insiste en que se va por una cuestión personal, se alega un tema de familia, hay otras cuestiones que están dando vuelta que se explican que son mucho más personales y que el periodismo no tiene por qué meterse. Del orden íntimo, ¿no? Muy personalísimo. Exactamente. Y los reemplazos, Marcelo Velotti, que es el secretario de Trabajo en este momento. Perdóname que te hago, porque lo que estás diciendo es interesantísimo. Fíjate que empiezan a aparecer nombres de segunda línea, o en todo caso, poco conocidos entre la opinión pública. Son todos indicativos
también de lo que algunas fuentes cerca del gobierno dicen, nadie quiere agarrar. Bueno, esto es lo que te estaba diciendo. Insisto, Carlos Tomada, ministro de Trabajo yo creo que, si no me estoy equivocando, tiene récord de permanencia en el Ministerio de Trabajo. Había tenido antes porque Carlos Larga Tomada experiencia. vino acompañando, si no me estoy equivocando, desde Néstor hasta Cristina. Pero... Digo, a mí me decían gente que lo conoce muy bien. Anda a convencerlo que deje la embajada en México hoy y que venga a Buenos Aires a hacerse ¿Una cargo. papa caliente? Sí, con una papa caliente. ¿Qué significa una papa caliente en el Ministerio de Trabajo hoy? Tener que reabrir paritarias casi mensualmente, negociar bajo presión y estar negociando paritarias convalidando subas salariales de entre el 95 y el 110% por los últimos reclamos, que no es un tema fácil. A ver, Hugo, hasta los sindicalistas te dicen, y se lo han dicho a Alberto Fernández, que es muy difícil mantener ellos ese nivel de exigencia. Lo saben, hay un límite. Lo saben porque ellos negocian, los sindicalistas, sobre todo los que tienen experiencia, no los neos, sino los gordos y los que tienen el cuero curtido. Los políticos, los sindicalistas más politizados. Hablan con las empresas y saben que están al borde de un límite muy peligroso. El problema no son las paritarias, el problema es una inflación que está superando el 100% y a esta velocidad nada se puede negociar con coherencia. Y ellos saben manejar lo que vos decías, ¿no? Están politizados porque saben manejar a las bases, porque dicen, calma muchachos, pero las bases están desesperadas porque los salarios son de pobreza. Entonces están reclamando frente a la inflación el retraso que tienen los salarios y a su vez es gente que ha sido muy cercana al gobierno. Absolutamente, por eso te hablo de esta cuestión de esta reapertura casi mensual en algunos casos. Pero tenemos la idea que hay sindicatos que han reabierto 5 veces ya a esta altura del año las negociaciones, con ajustes, que reclaman bonos. Tenés bonos reclamados para fin de año en el sector público ya prometidos por el gobierno y el gobierno hablando con las empresas para forzar un bono al sector privado en diciembre. Es decir, es una silla eléctrica este ministerio en este momento. Por eso digo, ojo quién le quiere agarrar a Alberto Fernández después de la salida de su amigo, porque además estamos hablando de un amigo. Este es el otro tema, ¿no? Que ahora vamos también a hablar con Waldo, con Lombardi, con Rucauf también, que por supuesto tiene una larga trayectoria política, porque Alberto queda cada vez más reducido, más como un presidente nominal o haciendo visitas de otro orden, pero sin la decisión que me parece que tiene que ser considerado o tiene que pasar por el kirchnerismo para que se apruebe. El otro tema es el Ministerio de la Mujer, Diversidad de Género, que ha sido un caballo de batalla del kirchnerismo en términos simbólicos, por eso muchos dicen que no va a bajar a Secretaría, pero los resultados han sido muy malos en materia de femicidio, en materia de violaciones a los derechos humanos. Igual levanta la mano porque tiene mucho para decir sobre esto, ¿no? Es un ministerio que ha tenido éxito real de gestión en una sola cuestión, y es haber incrementado en un año 40% de la planta personal. Ahí está. Después el resto, la verdad es que en lo que tenía que defender no ha habido resultados. Es un ministerio absolutamente ideologizado, porque básicamente el planteo de Elizabeth Gómez Alcorta tiene más que ver con su pasado como abogada de Jones Guala y de Milagros Sala que con su presente de ministra que debe defender los derechos de la mujer, y que esta es la herencia que deja. Fíjate, además hoy hay que leer hoy el tuit de Patricia Bullrich de hace un rato, donde Patricia denuncia lo que venimos viendo durante todo el fin de semana, y es, ojo, porque a ver si estos desalojos no terminan siendo algo acordado y mucho más complicado todavía. Los vecinos de Mascardi no han podido volver a sus casas y ahí lo tenés, simulación de desalojo. Y las protestas de los pseudo mapuches en las rutas volvieron con mucha fuerza. Es decir, otro ministerio caliente que se debía ocupar de cualquier cosa menos de los mapuches, pero que es una cartera que está ideológicamente contaminada con ese tema. Marita Perceval está en ese ministerio, es la que es uno de los nombres que podría aparecer. Dora Barrancos, también muy conocida, y Gabriela Cerruti, que es un nombre que está dando vuelta. Sonó el fin de semana, Gabriela. Sí, que sonó el fin de semana. ¿No? Sí, sonó el fin de semana. Muchos dicen Gabriela Cerruti está muy cómoda como portavoz. Yo te diría que está cómoda más que cómoda por portavoz, está desgastada. Yo no sé desde qué punto de vista... ella no, porque acá es el otro punto. Me parece que pasa lo mismo que en trabajo. Nadie quiere, o por lo menos no aparecen muchas pretensiones. No es que todos quieren ingresar al gobierno. El gobierno está en su último periodo con un desgaste en la gestión política en cada uno de sus sectores. La renuncia es una evidencia de una mala gestión de parte del gobierno. Y el que asume sabe que va a pagar un costo político importante, que no va a cambiar los resultados obtenidos hasta acá,
porque tal vez no tenga ni la posibilidad ni la capacidad política para hacerlo, y mucho menos el aval de un gobierno que está, bueno, que tiene parcelas, ¿no? Que está dividido en cada uno de los sectores. Pero miramos de nuevo lo que dijo Patricia Bullrich en su tuit, porque nos metemos en el tema de... Y ojo, esto es tema del día, ¿eh? Es tema de este momento. Es tema de este momento porque las fuerzas federales están allá, pero fue, a ver, un montaje lo que hicieron. Detuvieron a las mujeres, ya de las 7 detenidas, 4 ya tienen prisión domiciliaria, la jueza aceptó que vuelvan a su casa. 3 están en prisión, pero no están aquí en Ezeiza, sino en Bariloche. Y la sospecha de Bullrich, que tiene una vasta experiencia como ministra de Seguridad del gobierno anterior, dice, nada ha cambiado en Villa Mascardi, a los vecinos ni siquiera los dejan ir a sus casas y los violentos vuelven a la ruta. ¿Qué arreglo hay en este desalojo? Porque ninguno de los cabecillas, ni John Esguala, ni Matías Santana, el de los binoculares, fueron detenidos. Y las fuerzas federales, que preanunció su ingreso a la zona para liberarlo de las usurpaciones. Waldo, vos venís de ahí, contanos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, está muy bien la observación que ustedes hacen y que hace Patricia. El gobierno salió a hacer toda una pompa enorme respecto de una serie de desalojos que hubo, pero hoy vemos que esto no ha cambiado. Nosotros vamos a volver a Mascardi si hace falta, las veces que haga falta. Yo me niego a adjetivar a los delincuentes. No me gusta adjetivarlos porque yo cuando alguien viene a tomar mi propiedad no le pregunto ni a qué etnia pertenece, ni qué religión profesa, ni de qué color es, ni de qué cuadro es. Entonces me parece que esto hay que instrumentarlo permanentemente. Pero lo terrible que vemos es que los vecinos para ingresar a sus casas necesitan ir con sus abogados, conminar a las fuerzas provinciales a que los acompañen, no permanecen a la noche. Ustedes habrán entrevistado a un vecino caracterizado de la zona, que es uno de los tantos que lleva a los cantantes, que es Diego Frutos. El presidente de la comisión vecinal. Es el presidente de la comisión vecinal y es el propietario de una de las tierras o de las fincas tomadas que se llama La Cristalina. Correcto. La otra que ustedes ven ahí en ese famoso o ya muy conocido, esa casilla de gendarmería que está baleada con armas letales y quemada, es Los Radales, que está muy cerquita de La Cristalina. Pero piensen ustedes que un vecino propietario de una parcela tiene que pagar plata, lógicamente, de su bolsillo a su abogado para que libre exhortos, escritos, documentos a las fuerzas provinciales para que le manden policía para entrar, y a la noche no se quedan, se tiene que ir porque tienen armas letales. Así que eso es lo que está pasando, un Estado que ha abandonado a los vecinos a su suerte en manos de delincuentes. Es interesante lo que ustedes decían de Gómez Alcorta, que estaba esperando que pase algo para poder irse. Un fracaso su gestión, no se ha involucrado ni en las violaciones de derechos humanos. ¿Pero por qué no detuvieron a los cabecillas de esta organización de usurpadores? Bueno, lo que hay que ver, más allá de por qué no los detuvieron, por qué los apoyan, ¿no? Porque ahí también tenés a un funcionario del INAI que está acusado de haber llevado ocupas o activistas a las tomas. Es increíble, pero parece un chiste o un cuento bizarro decir que Gómez Alcorta fue abogado de John Esguala, que es uno de los que está acusado de atentar, además de haber prófugo de la justicia, ¿no? Además de haber sido abogada de Milagro Sala, para poner en contexto que este gobierno es la causa y el efecto, este gobierno es la solución y el problema, sí. Este gobierno es Aníbal Fernández sacando chapa ahora de que ha desalojado, evidentemente le duró 24 horas, pero es Gómez Alcorta diciendo si desalojan yo renuncio. Es imposible conducir un país con fuerzas antagónicas que todo el tiempo tienen este conflicto ideológico que son el problema y la solución. Ellos con miradas hacen políticas muy contradictorias, absolutamente, ¿no? De gestión. Hernán Lombardi está con nosotros. Creo que tiene una opinión sobre esto, pero también nos vamos a meter en la interna de Juntos por el Cambio. El libro ¿Para qué? De Macri. Eso no está hablado eso, ¿eh? No está como... El libro ¿Para qué? De Macri indica, bueno, también una cuestión política, pero Larreta se emancipa de Macri. ¿Qué pasó con el factor Manes? Muchos temas para hablar con Lombardi, pero primero lo escuchamos sobre esto que acaba de pasar y que supone cambios en varios ministerios, entre ellos el de la Mujer, Diversidad y Género, y los cambios justamente que demuestran una crisis de gabinete del gobierno.
Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo digo un punto clave. Los ministros huyen del gabinete. Yo digo, es como una cuestión insólita. Y si vos elegís, con todo el respeto que merece obviamente la gestión municipal, dejar de ser ministro de la Nación porque querés ir a refugiarte de nuevo como intendente, quiere decir que tenés poca confianza en el destino del gobierno nacional. A ver, si como decía recién Waldo, la ministra estaba esperando un atajo para correrse de un ministro en un gobierno en el cual no confía más, bueno, esto muestra que a dónde ha llevado Alberto Fernández este gobierno, un gobierno que prácticamente no se respeta ni a sí mismo. De nuevo, los ministros huyen. Es una cosa muy impresionante. Que estemos acostumbrados a la ridiculez no quiere decir que la naturalicemos. Estamos naturalizando. Que no tiene precedentes que los ministros se vayan así en bloque como pasó acá. No, yo me acuerdo de Batakis 2 semanas como ministro de Economía, no me acuerdo de antecedentes. Pero vos a tu memoria algún caso, algún que opte. No. Opte, yo te diría, me quedo como intendente y me voy de ministro. No, por favor. Creo que en la ciencia política se habla de crisis de gabinete cuando hay más de una renuncia de un ministro. Y esto se repitió, es decir, no es la primera vez, la memoria reciente indica que no es la primera vez que pasa. Pero además sería una buena oportunidad. También muestra lo irrelevante de lo que significa este gobierno mal avenido. La verdad, vos decís crisis de gabinete, yo digo crisis de gabinete, y a la gente le importa un pito, si esta gente no hacía nada. No hacía nada, le importa la política, si qué barbaridad. Ahora, Hernán, me parece que hay que sumarle algo. Nosotros hablamos de crisis de gabinete y estamos hablando siempre de 5 ministros. Pero el gabinete no son 5 ministros. Claro. El otro problema que tenés es una inmovilidad absoluta de ministros que durante semanas y semanas no escuchamos ni su nombre. Y no escuchamos su nombre porque básicamente no están tomando ninguna decisión. O los escuchás, como en el caso de Cabandier, por su inacción frente al fuego, digamos. Sí. El ministro de Ambiente, ¿qué hiciste frente al fuego? Nada. Bueno, sigamos. Escuché por ahí a la nata decir, interesante, ¿no? Decir, ¿y si no asume nadie? Si hacen comunitario y no asume nadie, tal vez sea mejor, porque entre que no pueden hacer, porque necesitan la aprobación de todos los sectores, que no llega nunca, que eso ha sido parte de la mala gestión. Pero yo te digo una cosa. Si lo dejan vacantes los puestos del ministro. Porque lo que viste, algunos tenemos el vicio o la deformación de seguir el boletín oficial. La ministra no habrá hecho nada. Pero para seguir haciendo designaciones todos los días, sigue haciendo designaciones. Aún cuando Massa anunciaba que estaba congelado, todo mentira, siguieron designando gente. Algo más. No solo que los ministros se van, digo, los que estamos en política, no hay nada que desee más un político que ser parte del gabinete nacional. Claro. No solo que se van los que están, sino que nadie quiere agarrar. Tardan 3, 4, 5 días en encontrar alguno que agarre. Sí, sí. Y si vos te fijas... Se armaron ternas. Trascendió que se armó, o sea, las fuentes alrededor del gobierno, que además dan información, yo no sé con qué interés muchas veces, pero dan información, dicen que Alberto Fernández, además de pedirle que no se vayan, cosa que tampoco logró un efecto, está armando como ternas para, bueno, con candidatos distintos y cada uno obedece a los distintos sectores. Acá hay dos cosas que muestran, por un lado, lo irrelevante de lo que ha hecho Alberto Fernández, pero por otro lado muestra cinismo de cómo se manejan las cosas. Porque no quiero dejar un tema, después vamos a los temas internas, el tema Macardi y todo esto. Pero un tema que es crucial. Hoy escuchaba cómo están especulando con la ley de presupuesto en el Congreso de la Nación, tratando de decir, no tocamos las PASO, porque no tocamos las PASO, no vamos a presentar el proyecto de las PASO, suspendemos el proyecto de las PASO, o sea, el proyecto de suspender las PASO, mientras se discute el presupuesto. Como si el resto de los diputados fuéramos tontos, que digo, bueno, está bien, engañémonos un ratito diciendo que lo de las PASO no sale, que nos voten el presupuesto y después volvemos a la carga. Yo se los digo hoy, retiren el proyecto de las PASO, que el presidente haga una conferencia de prensa formal, para darle un poco de seriedad, porque el presidente maneja 3 diputados, que a lo mejor lo acompañe el presidente del bloque de diputados nacionales y que digan, no vamos a alterar la regla electoral en el medio del proceso electoral porque no somos tramposos. Que diga eso, ¿sabes qué tranquilidad nos da a todos para discutir el presupuesto y tantas otras cosas más? Pero esta idea de, no presento el proyecto, a ver si estos no se dan cuenta, no votan el presupuesto y después vemos, es una idea realmente que escamotea la voluntad popular. Pero no se la dejamos pasar. No se la dejamos pasar nunca, por supuesto. Muchos se preguntan si el problema es el peronismo. En España nos citaron por el neoperonismo, kirchnerismo.
Rubén Rabanal tiene sobre el tema Larreta Macri. Ya llegó Carlos Rucauf con nosotros. Vamos a hablar de lo que está pasando, está con nosotros, lo que está pasando en Ucrania, con Rusia. Tiene Mariana mucha información de último momento también para aportarnos. Pero ahora tenemos una información urgente sobre lo que pasa en la calle. Están volviendo el fin de semana extra large. A ver. Mucha demora para volver a Buenos Aires. Romina Wiener con la información. Romina. Sí, así es. Mucha gente está volviendo del fin de semana largo, como lo estabas contando. Están regresando algunos de la costa atlántica. Está muy cargada lo que es la autovía 2. Vos sabés que en la última hora por el peaje San Borombón pasaron más de 1.900 vehículos. Todo esto en sentido hacia Capital Federal. Además se suma un gran volumen en lo que es la ruta 11, que es bien la interbañaria, que están pasando a la altura de La Huella, más de 2.000 vehículos, siempre rumbo hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son todos los que se fueron el fin de semana y ahora tienen que regresar. Bueno, hacerlo con paciencia y precaución porque se van a encontrar con un tránsito bien cargado y con demoras en algunos sectores. Además, otra de las rutas que están cargadas, Luis, se da todo lo que tiene que ver las rutas 12 y 14 del Mercosur. Los que han ido hacia la zona de Entre Ríos también tienen que regresar y se ve un volumen intenso de vehículos. Y además el gran flujo que se dio en gran parte del país, que se eligieron otros puntos turísticos como Bariloche, Mendoza, Córdoba y Salta. ¿Sabés cuántas personas tienen que volver de Chile? ¿Cuántas? 5.500. Ah, mira vos. Ese es el número aproximado que nos acaban de informar, que cruzaron al país vecino por el Paso Cristo Redentor, y son todos los que tienen que volver entre hoy y mañana, que bueno, eligieron este fin de semana XX largo para disfrutar. Bueno, aquí estamos viendo los que vienen de la costa atlántica, hacerlo con paciencia, con precaución, llevar las luces bajas encendidas. Siempre lo veníamos recordando de no utilizar la banquina como un carril más, porque eso implica sanciones económicas, además de la quita de la licencia de conducir de manera provisoria. Y los que llevan los menores, los niñitos, bueno, que vayan atrás bien sentados con el sistema de retención infantil colocado correctamente para evitar incidentes de tránsito. Pero muchísima gente es la que está volviendo. Ha sido un fin de semana con un gran movimiento. Y hubo un accidente temprano, hubo algunos aquí en la ciudad, pero uno particularmente allí en Ruta 7, ¿no? La gente de Capanga, que fue embestida por un vehículo de alguien alcoholizado. ¿Qué otro dato tenés? Un choque ahora también en la General Paz con una moto que siempre sufren, por supuesto, la peor parte, ¿no, Romina? Sí, se dio otro incidente ahí en lo que es la colectora de General Paz. Fue un motociclista y un automovilista, altura calle Boquerón, que es la zona de Liniers, esto es en sentido hacia el Río de la Plata. Ahí tuvo que descender el helicóptero sanitario del SAME, la colectora se cortó de manera provisoria y esta persona ha sido trasladada hacia lo que es el Hospital Santoyani con heridas múltiples. Reitero, descendió el helicóptero del SAME, estuvieron trabajando en el lugar, generó un bloqueo momentáneo y ahora se está liberando, pero quedan las demoras. Aparte, la avenida esta General Paz va a tener mucho tránsito porque, bueno, estamos en el regreso de un fin de semana largo y te enlaza todo lo que es el Río de la Plata con el Riachuelo, así que los retrasos se van a notar. Vengan con paciencia, siempre decimos que el viaje forma parte de estas mini vacaciones y quienes tuvieron la posibilidad de tomarse este fin de semana largo, bueno, a terminarlo bien, a disfrutarlo. Excelente, Romina. Muchas gracias por el informe. Completísimo, como siempre. Hasta luego. Bueno, en España tenemos muchas repercusiones. Yo quiero hablar de política porque Mariana trae la información. Hay dos episodios interesantes, pero hay uno que nos sorprendió a lo que seguimos, a quienes seguimos un poco la política de lo que está pasando allí, porque estuvo Milei en un estadio lleno
e impactó lo que dijo. A ver si lo tenemos, lo escuchamos, Mariana. 20.000 espectadores había en un congreso que fue invitado Milei en Madrid por Vox, por el partido Vox. Había ahí, como te decía, muchísima gente escuchándolo. Trasladó de alguna manera la campaña, su campaña, que está seguramente comenzando y preparándose para 2023, la trasladó a Madrid, a España. Lo escuchamos. Dale. Decidieron trasladar la batalla y la lucha de clases desde la esfera económica a otros aspectos de la vida social para ir inoculando esa basura que es el socialismo. Así, básicamente, está la ideología de género, los conflictos étnicos, el tema de las etnias, el tema de los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo, todas cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Ya que está Rucauf aquí con nosotros. Sí, Mariana, no. Concluí, por favor. Un poquito quería completar. Sí. No podemos ser tibios, decía, ¿no? Sí. Hay que traer soluciones que sean no intermedias, sino contundentes. Una de las cosas que siempre repite Javier Milei. Excelente. Rucauf, su mirada sobre Milei, ¿qué piensa sobre este fenómeno, se puede decir? Hace 20 años, cuando mi vecino de acá y yo éramos mucho más jóvenes, en la Argentina se hablaba... ¿Quién es su vecino? Bueno, está bien. Hernán Lombard. Mi vecino de la mesa. Claro. Éramos mucho más jóvenes. Se hablaba de que se vayan todos. Sí. Y un poco Milei representa el que se vayan todos y venga yo. Porque yo hablo con muchos jóvenes, inclusive jóvenes peronistas, que me dicen que lo van a votar, pero no escuchan su mensaje económico, no escuchan lo que él dice, por ejemplo, en este congreso donde ha participado por vía, digamos, online Donald Trump, y donde está acá, digamos, la continuidad de lo que hizo la ganadora neofascista en Italia con Vox en Sevilla, sino que escuchan el que se acabe la casta. Hay una sensación en la sociedad argentina, yo creo que no soy novedoso con esto, que siente que la dirigencia política no le da respuestas. Entonces, él yo creo que es el representante de eso que viene de afuera de la política y que los últimos movimientos del doctor Manes intentan hacer lo mismo, porque cuando el doctor Manes se enfrenta con Mauricio Macri, yo creo que lo que intenta es tratar de ponerse afuera de la alianza en la que está. Pero bueno, son miradas de un observador con experiencia, pero que está totalmente retirado de la política. En consecuencia, prácticamente no hablo con ningún dirigente político. Así que no, lo mío es hoy el análisis de lo internacional. Y bueno, vine porque estoy preocupado. Después ya hablaremos de lo que recién dijo Trump, de lo que acaba de anunciar Estados Unidos. Complicado. Pero pasaron más cosas en España y quiero abrir el debate, pero Mariana, traenos la información, por supuesto. También apareció hablando contra Gabriela Cerruti. Un poco sigue este encontronazo de ideas que hubo la semana pasada entre Díaz Ayuso. ¿Se acuerdan que habló mal del peronismo, comparó al peronismo con el socialismo de Sánchez, ¿no? Dijo que nos llevaba al fracaso. Bueno, ahora hay alguien más que levanta la voz y que va en contra de lo que dijo Cerruti, que comparó de alguna forma a Mauricio Macri con Díaz Ayuso, que se quedan con los negocios del Estado. Pero esto decía Cayetana. Bueno, Isabel Díaz Ayuso dijo una obviedad, ¿no? Que el peronismo es decadencia. Y eso lo sabe cualquier persona que conoce a fondo la Argentina, que ha vivido ahí o que ha seguido los avatares argentinos en las últimas décadas, ¿no? El peronismo ha metido a Argentina en el bucle de la decadencia, la ha convertido en una anomalía que yo siempre digo no es una anomalía irremediable, como a veces sentimos y sufrimos, ¿no? Se puede salir de ese bucle. Es cuestión de cambiar las políticas. Esa sensación de decadencia crónica que tienen tantos argentinas, de desesperación, de desistimiento, no es inevitable, ¿no? Hay malas políticas y pésimos políticos y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y la respuesta que he oído ahora de la portavoz pues es una retahíla de bobadas y parte de su fértil imaginación verborreica, ¿no? Ha puesto en boca de la señora Ayuso cosas que no ha dicho y ha proyectado, supongo, sus fantasmas sobre la Comunidad de Madrid, que en estos momentos es ejemplo en España y mucho más allá
también por el éxito de las políticas liberales que se están aplicando. Bueno, también habló contra Cristina Fernández de Kirchner y la criticó y dijo que la veía mucho más preocupada por ansias de poder que por la gente, que por el patriotismo. En realidad dijo que Cristina estaba más preocupada por el poder. Pero bueno, ahí vemos cómo de alguna manera nos ven, ¿no? Nos ven en España, sí, cómo analizan nuestra realidad y dicen que es de alguna manera una tragedia lo que está sucediendo en la Argentina. Excelente, Mariana. Bueno, abrimos un poco el debate, la opinión de Rucauf, de Lombardi y de Wolf sobre este tema, ¿no? Ahora lo escuchamos, Rucauf, sobre el tema del peronismo. Usted es peronista y hay muchas críticas al peronismo en España. Peronistas somos todos, dijo. Peronistas somos todos, dice Waldo Wolf. Bueno, no, dijo el general. No, bueno. Claro. Entonces... ¿General Perón? Sí, el general de ellos, sí. Yo trato de hablar lo menos posible de las cosas de mi patria, porque son muy confusas cuando se ven desde afuera. ¿Son confusas? Y sí, yo por ejemplo le podría contestar a Cayetana que me gustaría que el año que viene el Partido Popular, que se integra, gobierne España, pero no en alianza con Vox, por ejemplo. Y creo que van a eso. Ella confunde peronismo con kirchnerismo y le hace un gran favor al kirchnerismo. Los que acá confunden eso le hacen un gran favor porque hay mucho voto peronista que si se siente atacado en conjunto va a terminar votando a quien no debe votar. Hay muchas alternativas en la política argentina. De hecho, yo no puedo pensar que alguien niegue que Pichetto es peronista o que los dos candidatos a gobernadores más conocidos de Juntos por el Cambio vienen del peronismo o que los últimos 6 candidatos con más votos en las elecciones presidenciales, todos menos Mauricio Macri eran peronistas. Rucauf, ¿qué es ser peronista hoy? Actualmente, ¿qué significa? Porque estamos un poco mareados, ¿no? No, es lógico. Yo explico esto cuando voy afuera, que es más difícil que explicarlo acá, con este ejemplo de los 3 candidatos, ¿no? Hubo 3 fórmulas que sacaron los primeros, segundo y tercer voto, 5 peronistas y Macri. Y cuando Macri se retira de la presidencia del PRO, pone una peronista. Sí. Entonces, después de la muerte de Perón, el peronismo como tal murió. Y aparecieron proyectos distintos, algunos antitéticos. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Carlos Menem con el gobierno de Cristina Kirchner? Nada. De hecho, Cristina Kirchner nunca reivindicó a Perón. Lo reivindica ahora en un momento táctico de su vida política. Ayer fue el cumpleaños. Ella no se acordó. Seguramente se acuerda del cumpleaños de Carlos Marx. Entonces, yo lo que digo es, la Argentina es demasiado compleja. Es demasiado compleja para encerrarlo en pedazos. Yo creo que hay una alianza que trata de cambiar la Argentina, que viene desde la experiencia anterior de gobierno, con busca de mejorar esa experiencia, una alianza que hoy está en el gobierno, y los casos estos como el de Milei que vienen por afuera. El kirchnerismo tiene la peor inflación que se conozca desde los últimos 20 años. Desde los 80, ¿no? Casi. Y en consecuencia, con esa inflación y con este gobierno saldrán terceros el año que viene. Claro. Salvo que los demás se equivoquen. Lombardi, ¿usted también es peronista? Ya que... No, yo no. Yo no, pero... Doy fe que no. No. Pero hay un análisis que es coincido con Carlos, que hemos estado en veredas opuestas, pero también... Que ahora son vecinos, ¿no? Pero esto es lo que demuestra, lo que cambió el kirchnerismo en la política. Vos estando en veredas opuestas podías dialogar y podías conversar. El kirchnerismo fabricó una división entre los argentinos, pero no solo en la política, en la familia, en la mesa del domingo. Artificialmente la fabricó. Y digo, planificadamente. Usted dice que es cultural. No, y es producto de las conveniencias, porque entonces cuando uno no tiene ideas, culpo al otro, al enemigo, no al adversario como era antes, sino al enemigo, de todos los males de la sociedad, y yo me autorreivindico como el bien, lo que viene, la esencia de la bondad. Y la verdad es que el fracaso ha sido absoluto. Yo no me remito a Cristina Fernández. Los 20 años de decadencia del kirchnerismo son 20 años donde la Argentina perdió todas las oportunidades que le pasaron, porque le pasaron oportunidades. Néstor Kirchner tomó la Argentina con una excelente, extraordinaria oportunidad para los argentinos. Cristina Fernández también la tuvo. Hoy para la Argentina habría una gran oportunidad. Ellos la destruyen. Entonces a mí me parece bien
Entiendo, yo respeto mucho a las dos mujeres que hablaban antes, son las dos realmente inteligentes, pero hay que, obviamente una cosa es la mirada de lejos y otra cosa es la mirada con la lupa. Cayetana dice una cosa, yo le pondría una lupa a lo que dice, y cuando le pongo aumento a esa lupa que me parece imprescindible, diría, ojo con este populismo regresivo y ojo con hacerle un favor a Cristina, porque Cristina, que nunca le importó nada del peronismo, cuando se ve apretada como ahora, se junta y canta la marcha. Digo, los tipos hacen esto, son hipócritas y cínicos. Hay dos puntos que se ven, me parece, como resumen esto. Una cuestión es, lo que uno lo pone en duda es que cuando el peronismo de cualquier vertiente entra en peligro, tienen una propensión a unificarse a la unidad de nuevo, que a veces es peligrosa desde el punto de vista de vocación de poder tienen. Sí, pero digamos, cambian el escenario. Tal vez en otro sector de la Argentina no se encuentre esa capacidad de unirse. Era imposible en el 2019 pensar que, 6 meses antes del 2019, era imposible pensar que el peronismo podía volver a unirse. No había un gobernador que se sentara ni 2 minutos a tomar un café con Cristina, y de repente el olor de que el poder podía venir para ese lado y un videíto un sábado a la mañana generó este gobierno. Entonces, esto es lo primero que me parece que hay que tener en cuenta, que es esta característica, creo que dice Hernán, que es muy cierta de un peronismo que te puede hacer cambiar el escenario que plantea Rucauf, de que ciertamente son 2 cosas, o 3 o 4 cosas o 5 cosas distintas. El otro punto, y sí que hay que marcarlo, es que hay algo que la gente no puede olvidarse, y es que el kirchnerismo cortó los cables de los teléfonos rojos entre las cabezas de los partidos, cosa que no existió nunca en la historia argentina. Porque Menem hablaba con todos, Duhalde hablaba con todos, entraban por el túnel de Olivos, entraban por el túnel de Olivo de Libertador para que no los vieran, entraban por la puerta principal, pero había diálogo. Esa me parece, sí tiene razón Rucauf, es la característica esencial del kirchnerismo. El kirchnerismo cortó los cables y nunca más quiso hablar con nadie. El kirchnerismo es un fenómeno simbólico y cultural. Bueno, Hernán Lombardi dijo que no es peronista. Waldo Walsh seguramente sí es peronista. No, yo tampoco soy peronista. Y entonces, pero Rucauf es peronista y dice que, bueno, el peronismo va de izquierda a derecha, dijeron, ¿no? No, está bien, yo no voy a explicar qué es el peronismo, que lo expliquen los peronistas. Ya, bien. Y como no creo en los absolutismos, creo que todos los espacios tienen virtudes y defectos, fortalezas y debilidades. Sí creo que lo que vino a representar el peronismo cuando nació en el 46, interpretó necesidades de aquel momento, muchas se adjudicó. Perón siendo inteligente, agarrando cosas que ocurrían en la región y en el mundo, y hoy es todo lo contrario, porque en aquel momento venía de alguna manera por lo menos a levantar las banderas de luchar contra el movimiento conservador y darle lugar a aquellas necesidades y derechos de ciertos trabajadores. Hoy son conservadores que son algo así como patrón de estancia, reparten dádivas para que los voten, que era lo mismo que hacían los conservadores. O sea, hoy estos que se dicen peronistas son todo lo contrario de lo que en su momento fueron. Este es mi análisis. Respecto... termina, si me permitís. Sí, claro. Respecto del fenómeno Milei, ojo con las promesas de campaña que venimos haciendo todos y que hacen todos. ¿Por qué? Porque todos los gobiernos están perdiendo en el mundo y en la región. Todos. En Brasil... Todos los oficialismos. Hasta ahora las últimas 7 elecciones. Todos los oficialismos Veremos pierden. Qué pasa con Lula y Los de derecha pasan a izquierda, los de izquierda pasan a la derecha, los socialistas pasan a los liberales pasan a los socialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas estructuras, esas fórmulas que antes proponía uno como algo estructural de antaño, no funcionan más. Antes vos decías, yo estoy de acuerdo con la industria nacional, sustitución de importaciones. Eso lo podías hacer en la década del 40 cuando nos vivíamos con lo que teníamos. Hoy en día nadie puede decir que se pueden sustituir todas las importaciones porque necesitas para producirla. Entonces es muy importante entender que esta figura de los partidos tradicionales que antes ofrecían todo, hoy cambió. Hoy se necesita de todo, hay que tener la alquimia siendo gobernante de ver qué necesito de cada cosa. Antes las derechas priorizaban... Pensemos lo que pasó con la pandemia en los laboratorios, ¿no? Bueno, las derechas priorizaban el orden por sobre la libertad, las izquierdas la igualdad por sobre la libertad. Digo, hoy la libertad, y allá donde falta seguridad tenés que dar seguridad, donde falta igualdad tenés que dar igualdad. Entonces, ojo, porque uno llega prometiendo con el teorema de Baglini, diciendo yo voy a resolver todo con un proyecto que en la década del 40 o el 50 funcionaba en otras partes del mundo, y hoy el mundo cambió, necesita gobernantes inteligentes que no estén absolutamente ideologizados con un tipo de gobierno. Y hablando del mundo, tenemos información urgente, lo que está pasando ahora.
Información del gobierno de Estados Unidos, Mariana. Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania tras los últimos bombardeos de Rusia. Es la embajada que está allí en Kiev, en la capital ucraniana, pide a los ciudadanos que abandonen el país por estos bombardeos, que son una especie de revancha luego de la explosión de uno de los puentes más simbólicos para Putin, que ocurrió este fin de semana y que marca un antes y un después. Vuelven los bombardeos a Kiev, volvieron los bombardeos con misiles, con drones, kamikazes. Están muriendo civiles otra vez ante la debilidad que siente Putin en el campo de batalla, amenaza con una guerra nuclear y ahora, luego de la explosión tremenda que ocurrió este fin de semana sobre este puente, el puente Kerch, un puente simbólico que une Crimea desde 2014, un puente construido por Putin. Hoy hubo bombardeos directamente en el centro, en el corazón de la capital ucraniana, muy cerca de las oficinas del presidente Zelensky, muy cerca de las instituciones. Murieron más de 11 civiles, es lo que se recuenta, lo que se cuenta hasta acá. Eso sabemos que puede ir cambiando permanentemente, pero los ciudadanos volvieron a refugiarse en los refugios. No hay más metro, se paralizaron, digamos, todas las actividades porque en el centro de Ucrania otra vez hay bombardeos y esto es una revancha de la Federación Rusa ante esta explosión. Hay imágenes terribles del centro de Kiev donde incluso explota también uno de los puentes más emblemáticos donde son puentes donde pasan los ciudadanos caminando, claro, ¿no? Puentes sí. Peatonales. Peatonales, exactamente, esa es la palabra. Bueno. Muchísima destrucción otra vez en el corazón de Kiev, cosa que no sucedía hace 3 meses, ¿no? La vida había retomado su tranquilidad. Ahora la pierde nuevamente. Recrudece la guerra, hay muertos civiles, bombardeos en Kiev. Mariana te dio todos los detalles. Rukauf, amenaza de guerra nuclear, Putin acorralado. ¿Puede ejecutar uno de estos misiles? Hoy el presidente Trump ha dado a conocer un video rodeado de militares norteamericanos informando de la preocupación que tiene ante el crecimiento de este conflicto y seguramente en base a informes de inteligencia que anoche tarde empezaron a circular sobre que el atentado sobre el puente de Kerch no fue un acto de un camión bomba, ni tampoco hubiera sido, por lo menos por esos informes, un acto ucraniano. Ya había advertido el vicepresidente ruso Medvedev que un ataque de la OTAN a territorio ruso, ellos consideran la zona que usurparon en 2014, territorio propio, aunque era naturalmente ucraniano, y si es cierto que este puente fue destruido por un dron submarino de última generación que no está en poder de Ucrania. Ucrania tiene drones submarinos adiestrados por comandos británicos, pero no son drones con capacidad suicida. En la película Plano a Plano, que los servicios de inteligencia han sacado del momento de la explosión, aparece un objeto que surge del agua. ¿Ah, sí? Que sería este dron suicida que no fue contra un camión, sino contra un transporte ferroviario con tanques de gasolina de aprovisionamiento para las tropas rusas, que algún informe de inteligencia o satelital le informó a quienes operaron el dron la existencia de este target tan peligroso. A partir de esto se producen 3 acontecimientos. Putin ordena un bombardeo masivo de lugares que hasta ahora no habían sido bombardeados masivamente. ¿Civiles? Civiles, absolutamente. No le importa nada. Está avanzando como lo que podríamos llamar una rata acorralada, destruyendo todo lo que pueda de Ucrania. Pero además su vicepresidente ya ha hablado de las bombas nucleares tácticas. ¿Qué es una bomba nuclear táctica? No es una bomba estratégica, no es un misil intercontinental. Las bombas nucleares tácticas tienen entre 1 y 10 kilotones. Para dar un ejemplo a los televidentes,
la bomba de Hiroshima tenía 16 kilotones, es decir, que es mucho más chico en tamaño, pero no tan el chico. impacto. Pero acá aparece un fenómeno muy grave, que todos recordamos de haberlo leído en algún momento en ese pasado tan lejano y que nadie pensaba que podría volver, que es el tema de la radioactividad. Si un misil nuclear táctico ruso cayera en territorio ucraniano, en primer lugar hay una mortandad increíble de ciudadanos ucranianos, pobre gente que viene sufriendo desesperadamente. Los cálculos más optimistas hablan de 300 a 400.000 personas en el primer ataque. Pero además la gran pregunta, la pregunta que se hace Trump, la pregunta que en realidad surge de la frase de hace 48 horas de Biden, sí, cuando dijo el Armagedón está cerca, Sí. es qué pasa si ante un ataque de esas características la OTAN también reacciona de la misma forma. Bueno, Estamos dijo que va a en un reaccionar. panorama Sí, muy grave. Dijo que va a reaccionar. Sí, correcto. el secretario de Estado de los Estados Unidos expresamente a New York Times le declaró que en caso de que esto ocurriera, debiera prepararse Rusia para consecuencias catastróficas. Y un secretario de Estado no regala palabras. ¿Podemos escuchar a Trump, por Sí. favor? Esto decía, atención con lo que está pasando allí entre Rusia y Ucrania. Mira. And now we have a war between Russia and Ukraine with potentially hundreds of thousands of people dying. We must demand immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine, or we will end up in World War III and there will never be a war like this. We will never have had a war like this, and that's all because of stupid people that don't have a clue. And it's also because of the kind of weaponry that's available today. We never had weapons like this, the destructive capability of weapons, modern weapons. I know more about it than anybody because of the fact that I rebuilt our military. You could just look at Russia and say, see, when you talk about going to war, it's not as easy as people think. It's just not as easy. Who would have thought that would have happened? But remember, he's still got a second layer, and it's a very powerful layer. And we have to be very smart and very nimble. We have to know what to say, what to do. And we are saying exactly the wrong thing. We'll end up in a World War III. Bueno, lo que pasa es que él dice Sí. que hay que sentarse a negociar, ¿no? Dice Trump, lo primero que dice, cómo lo plantea. Pero Zelensky dijo ya que no va a negociar con Putin, digamos, no se va a sentar a negociar con Putin de ninguna manera porque Putin no le cree, no está dispuesto a negociar tampoco. Va a decir una cosa y luego va a hacer otra, ¿no? Lo que creo, Mariana, es que Trump no está hablando de eso. ¿De qué habla? Trump se está planteando un mecanismo similar al de Múnich. Siglo pasado. Un acuerdo entre las superpotencias sin tener en cuenta a Ucrania. El pacto de Múnich. El pacto de Múnich. Bueno, ojo con Chamberlain ahí, ¿no? Sí, bueno. Que volvió y Churchill le dijo, pudo elegir entre la deshonra y la guerra. Eligió las dos la cosas. deshonra Y tendrá la guerra. Y tendrá la guerra. Está bien, y yo la lo que- alerta de la yo Tercera obviamente Guerra Mundial. no De nuevo vuelve el tema de la Tercera Sí, Guerra Mundial. Yo creo que obviamente hay que buscar soluciones que tengan en cuenta al pueblo ucraniano. Claro. Pero claramente no me parece que esa sea la propuesta, porque efectivamente, como bien indica Mariana, si primero le quitaron en 2014 una parte del territorio, ahora le acaban de quitar 4 partes más, cuando se habla de paz, ¿qué es? ¿Dejar lo que te robé? Claro. No. Pero bueno, claro. Me llevo lo que te robé y yo acepto que te lleves lo que me robaste, que son Crimea y el Donbass, Donetsk, Luhansk, Zaporilla, la otra es Gerson, todo eso que es como Pero pongamos... un camino hacia Crimea, Claro, un camino hacia exacto, los puertos. Exacto. además. Bueno, uno pensaba que ese era el objetivo inicial. Después hicieron lo que hicieron y ahora están en lo que están. Pero yo lo que digo es, cuando nosotros nos planteamos la hipótesis de lo que está hablando Trump, también tengamos en cuenta que Europa está muy preocupada. Claro. Bueno, ya hay cortes programados. Christian Martin lo dijo el viernes acá con nosotros. En el Reino Unido, lo que no ha pasado desde la Segunda Guerra Mundial, cortes programados de energía. En Italia también. Lo que va a pasar en el invierno europeo puede ser muy grave. No solamente... Y ni hablar de esto que usted decía, ¿no? Lo radioactivo. A mí me dejó inquietado eso, porque los que recordamos lo que pasó en Chernobyl, pensamos... No, Chernobyl es muy pequeño comparado con una sola táctica. Acá hay otro problema muy importante para explicar, que es que llega el invierno. Nosotros acá nos llega el verano, por suerte, allá les llega el invierno. Y el invierno, todo el sistema bélico
en la zona de Ucrania y Rusia queda trabado. Ahora empieza a trabarse por las lluvias y después por el hielo. Ustedes recuerden que a otro pueblo que intentó invadir, que fue Alemania a Rusia, lo paró el hielo. ¿Un Napoleón? O antes a Napoleón, efectivamente. Sí. Entonces, ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que los acontecimientos pueden precipitarse. Y que también hay que tener, antes del invierno de ellos. Antes del invierno de ellos. Y que también hay que tener en cuenta cuando habla Trump y cuando habla Biden, que estamos a un mes de las elecciones parlamentarias en los Estados Unidos. Nadie puede en esta situación ponerse en débil. Están muy parejos. En las últimas encuestas que yo vi, hace 2 meses estaban muy arriba los demócratas. Sí. Pero ahora están un poco más parejas porque hizo el gobierno de Biden lo que habría que hacer también en la Argentina. Bajó impuestos a los combustibles. Lo que hizo Bolsonaro en Brasil, bajó impuestos a los combustibles. Además, abrió el derecho a que entrara mucha más explotación de combustible dentro de Estados Unidos, su reserva estratégica. A un mes de las elecciones norteamericanas, nadie va a dejar que le tuerza el brazo a Putin. Permíteme que Lombardi Bueno, quería agregar algo y Mariana tiene una dos información observaciones importante. rápidas. Sí. Primero, el cambio tecnológico. Sí. El arma nuclear táctica, llamémosla de 1 kilotón, Sí. cambia totalmente, aunque parezca, obviamente, mucho más pequeña, pero ¿qué la hace? Utilizable. Porque acá el principio que rigió desde los 70, los 80, recordemos los acuerdos SAL II, era la disuasión mutua. Vos no me podés tirar porque entonces yo te tiro y terminamos con el mundo. Claro. El arma nuclear táctica, curiosamente, aunque tenga mucho menos potencia, ¿cuál es el tema? Que la hace utilizable. Primer punto. Entonces eso es mucho más peligroso y riesgoso. Segundo punto, la campaña electoral. Estaba en campaña electoral, usó unas palabras claramente referidas. Al margen que habló internacional, necesitamos una respuesta ágil. ¿Quién no es ágil? Biden. Está hablando, Se está lo hablando. ve cada vez peor que en su... ¿A quién le está hablando? Le está hablando también. Sí. Es muy delicado el tema. Es la gran delicadeza cuando usás la política exterior, pero tenés elecciones en un mes. Claro. Es una situación de una enorme tensión. Bueno, esperemos que no ocurra lo que uno teme, porque la verdad que es muy preocupante. Es muy grave para el mundo. Mariana, vos tenés un aporte No, de último momento. estábamos hablando de Vladimir Putin, ¿no? Y del golpe que recibe con la explosión de este puente que para él es simbólico, ¿no? Es como si él hubiera puesto esta piedra filosofal, ese puente es la piedra filosofal de Crimea. Cuando recibe eso, Putin amenaza con acciones más fuertes y empiezan estos bombardeos. Pero amenaza de esta forma. Quiero que lo escuchemos, porque escuchemos cuáles son las palabras de este hombre que está absolutamente acorralado. Miremos esto. Muy importante. Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. Прошу министра обороны доложить о результатах. Bueno, ahí dice que va a avanzar contra todas las infraestructuras energéticas, todas las infraestructuras que tengan que ver con Ucrania. Y que va a ser más fuerte. Y que va a ser mucho más fuerte y también deja entrever algo que tiene que ver con la guerra nuclear y con estas armas tácticas. O sea, que va a reaccionar, porque además le ves en la cara la emoción de este hombre que está realmente desesperado y que va a seguir avanzando, no va a parar. Además, técnicamente ustedes, que son gente de televisión, se da cuenta que está hablándole a un teleprompter. Putin está leyendo, ¿no? Le explicamos a la gente, un prompter claro. es una cámara que tiene Putin letras es un hombre que van suele improvisar, porque él se cree que es joven, hace cosas que no tienen de cuenta nuestra edad. Sí, el movimiento de los ojos se percibe como está leyendo. Sí, está leyendo en un teleprompter delante de sus ojos porque no quiere equivocarse en los términos, porque debe tener tal calentura, como diríamos en porteño, claro. que quiere amenazar. Pero Medvedev fue mucho más claro. No nos limitamos a ningún tipo de armamento, dijo. Usaremos todos los armamentos que tengamos que usar y le advertimos a la OTAN que no se meta porque las consecuencias pueden ser mayores. En consecuencia, acá no es mala la idea. La OTAN no se ha metido hasta ahora por eso, ¿no? Por obviamente. prudencia y por cautela. Pero bueno, no se puede meter la OTAN porque si se mete ahí sí ya es la declaración absoluta de la guerra. Pero ¿no? como avanza Putin anexando territorio y con todo lo que vamos contando... Sí, pero sobre Ucrania.
Sí. Ucrania no es la OTAN. Ucrania no es Ni la OTAN. lo va a hacer, ¿se acuerdan que se los recordemos expliqué? que un país primero ingresa a la OTAN, después ingresa a la Comunidad Pero Europea. por eso Ucrania no ingresa a la OTAN, ¿no? Claro. Porque si no, ahí sí se complicaría muchísimo la situación y sería una tercera guerra mundial, que no sé si no es un algo incipiente, si no es un inicio de eso, ¿no? Y por eso el tema del puente de Kerch es tan grave. Claro, es grave. Porque la inteligencia rusa ha hecho una gran averiguación, han cambiado el sistema de control de los puentes. Hasta ahora era el ejército, ahora está lo que era la KGB, es decir, la FSB, la estructura de contraespionaje interno de la que viene Putin. Recordemos que Putin es un criminal de chiquito, ¿no? Él estuvo en la KGB cuando la Unión Soviética había invadido Alemania y él era el que manejaba el sistema de espionaje de la KGB en Alemania Oriental en ese momento. Es decir, es un individuo con muy pocos escrúpulos que ya ha matado mucha gente y que no tendría problema en que mueran rusos, porque hace un rato me decía un colega de ustedes, pero bueno, una bomba nuclear táctica mueren también rusos. Bueno, hasta ahora no ha demostrado que le importen mucho los rusos. Los rusos están yendo, están pidiendo auxilio por todos lados. Muchos no quieren, vimos el video de un chico de 27 años que dijo no estoy dispuesto a matar, bueno, ya sabemos lo que hizo. Y así, además, el otro día hablé con gente que tiene familiares en Rusia, dicen que la clase media ya no soporta más, porque hay ajuste de todo tipo, están convocando a una cantidad de reservistas de 50 y 60 años, escuche esto, le están haciendo exámenes médicos, no para mandarlos al frente de batalla, para saber si pueden estar en operaciones. ¿Qué significa esto, de acuerdo a esta gente rusa con la que hablé? Que están pensando Putin en algo a largo plazo, que va más allá de lo de Ucrania. Absolutamente. Pero de repente cambia el escenario. Absolutamente. ¿No? Con esto que pasó, cambia el escenario. Porque él por ahí piensa, bueno, vamos a reclutar para una larga, pero ahora cambia el escenario con esta explosión de este puente. Cambió el escenario. Totalmente. 83 misiles contra Ucrania en un día. Eso no ocurrió en todo Kiev, el largo de la guerra. Además en Kiev, que es la capital donde ya se habían retirado hacía 3 meses. La gente había vuelto a Kiev pensando que la guerra terminaba y que Putin se iba a Donetsk, digamos, a toda la zona que ahora se quedó. Pero no, ahora el contraataque es muy fuerte. Y yo comparto algo que dijo el otro día Mariana, que si bien es cierto que muchos huyen, tiene mucha gente donde juntar gente Putin, porque ojo que el conflicto sigue siendo popular dentro de Rusia, porque en Rusia no hay libertad de prensa. Por eso siempre yo digo, porque esto tiene que ver también con nosotros, la primera libertad que se pierde es la libertad de prensa. Cuando usted no le pueden contar la verdad y le cuentan una mentira constante. Esa es la otra guerra, ¿no? Es la otra guerra, es la que han sufrido todos los pueblos bajo su dictadura. Eso hizo Stalin, eso hizo Hitler, mentirle a su pueblo y decirle que está todo bien, vamos ganando hasta que todo estalla. Acá ellos no van ganando, van perdiendo, pero eso no significa que un país de estas características no termine creando un problema mayor. ¿Y cómo impacta esto económicamente, Rubén? En las bolsas, se derrumban las bolsas, obviamente el mundo es una aldea global, lo de Europa impacta en América, ¿cómo nos afecta? A ver, hoy tenés un mercado mundial en rojo prácticamente todo, arrancó Europa temprano con fuertes caídas, Estados Unidos también, hasta 2%, algunos índices como el Nasdaq. Hay varias razones para la caída. Hay algunas un poco más técnicas y que tienen que ver con los conflictos comerciales con China, como una restricción, una regulación que está imponiendo los Estados Unidos a los chips en China. Los chips hoy son un problema, desde el inicio de la pandemia, son un problema incluso quizás de los más serios para la economía del mundo. Desde para tener un auto hasta para comprarte un celular. Y ahí hay una crisis. El segundo punto es lo que va a pasar con la inflación en Estados Unidos. Se conocen esta semana las minutas, es decir, los apuntes que tuvieron en cuenta los directores de la Reserva Federal para decidir una suba de tasas. Es un dato clave siempre esto, porque ahí conocés la letra chica de qué puede pasar, hacia dónde están mirando y si van a seguir subiendo la tasa. Y el tercer punto es es el recrudecimiento de la guerra en Rusia, en la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto hizo un cóctel que hace que haya mucho pesimismo en los mercados. Nosotros estamos de feriado, pero el mundo no.
digo por las dudas para que quede claro, y por lo tanto se están registrando rojos en casi todos los mercados. ¿En qué le complica a la Argentina? En lo peor que le puede complicar, que Ahora, es el precio de los combustibles, básicamente, porque esto impacta directamente en eso, y en un momento que te digo, no estamos haciendo especulaciones. Uno de los problemas, me decían ayer, claramente que sigue teniendo el Banco Central, es el gigantesco déficit energético, la cuenta que Miguel Pelle tiene que pagar todos los meses de importación de energía. Si la guerra sigue, los precios altos se van a seguir manteniendo firmes y es un gran dolor de cabeza para nosotros. Y si bien Sergio Massa viaja a Estados Unidos, ha encontrado un aliado de ahí, le pregunta a Lombardi a Wolf, desde el punto de vista político también, ¿no? La Argentina no se ha divorciado de Rusia. Recordemos a Alberto viajando 2 días antes de que Putin invadiera Ucrania, diciéndole que era el ingreso a Argentina para Rusia en Sudamérica. Bueno, ahí hay un problema muy serio, que es, hasta acá describimos el mundo. Sí. Un mundo muy problemático. Ahora, ¿cómo nos paramos ahí nosotros? Porque este es el punto. ¿Cómo nos paramos ahí nosotros? Nosotros tenemos, dadas las posiciones ambiguas y ambivalentes del gobierno nacional, tenemos una posición muy crítica. No lo limitemos solamente a las palabras, porque uno podría limitarlo a las desastrosas palabras de Alberto Fernández cuando fue a Moscú diciendo que vamos a hacer abrir la puerta de entrada de América Latina a Rusia. Eso es una parte. Pero no nos olvidemos la corrupción y las decisiones tomadas alrededor de la compra de vacunas que muestran con toda claridad una relación de la vicepresidenta de la Nación con la Federación Rusa, por encima de Alberto Fernández, por afuera de Alberto Fernández y probablemente sin que Alberto Fernández sepa. No nos olvidemos de la misión secreta de la que era entonces viceministra a Moscú para comprar la vacuna. Bisotti. Pero era viceministra, lo que quiero marcar es que era la viceministra. Una comitiva, recorrió el laboratorio. Pero el ministro no sabía. Claro. Se enteró después. Después viajó a Cuba, entonces, en uno de los viajes, ¿no? Que parecía que los cubanos habían descubierto una vacuna que, que parece que no funciona. No había funcionado. Pero el problema es la relación política íntima de Cristina Fernández con la Federación Rusa. Nunca dejen de mirar ese detalle, porque en esta geopolítica inventada que tiene Cristina Fernández en la cabeza, la relación con Rusia, ella la mira con relaciones propias, si querés, en el mejor de los casos del siglo XX, diciendo, bueno, como nos peleamos con esto, nos amigamos con esto. Y es una relación que al mundo, ¿cómo nos mira el mundo frente a eso? Sí. Nadie nos tiene confianza. Claro. Porque ¿cómo le va a tener confianza a un país que está en un mundo, en el medio de este conflicto bélico, por lo menos ya algunas cosas desarrolladas y otros en ciernes, que no sabes a dónde juega o que no sabes claramente a dónde juega? Acá no hay lugar para grises. Claro. Te podés parar del lado, porque Estados Unidos puede tener relaciones con Venezuela por el tema petróleo, obviamente, pero en todo el resto, todo el mundo está alineado condenando la relación a la Federación Rusa. Argentina titubea, titubea permanentemente, y esto nos hace muy mal. Rocco, sé que tiene que irse, pero un último comentario, por favor. Argentina está con este gobierno siempre al lado de las dictaduras y en contra de las democracias. Clarísimo. Bueno, nos quedamos con esa idea preocupante de la política argentina en relación a la guerra, una guerra global que también incluye el tema de Irán. Le pregunto, a ver, Mariana Botanese Laporte y después Waldo Wolf, ¿no? Porque son dos temas que están muy unidos. Bueno, las manifestaciones en Irán que se desencadenaron con la muerte de Maya Amini allí, una chica de 22 años que solamente tenía mal puesto su velo y que fue levantada por la policía de la moral, no tiene solo que ver con ir en contra de esta policía de la moral, sino tiene que ver con ir en contra de la República Islámica de Irán, ¿no? Y contra la política, contra el autoritarismo de esta República Islámica. Allí hay estudiantes que se rebelan en las escuelas, estudiantes reprimidos en esas escuelas, hay mujeres que empiezan a desaparecer, pero hay una lucha de hombro a hombro entre hombres y mujeres. Esto no es una lucha solamente de las mujeres. Hay repercusión en el mundo sobre lo que está sucediendo allí y sigue sosteniéndose este tipo de manifestaciones. Leía en el Washington Post este fin de semana una crítica de una mujer iraní que vive fuera de Irán, pero que le pregunta a las mujeres occidentales por qué no salen a la calle de la misma manera para defenderlas a las mujeres iraníes, por qué no se pronuncian de una manera más contundente ante esto que está sucediendo y que es una gran oportunidad para que algo cambie ahí en Irán. Mirá lo que dice la embajadora de Bolivia.
en Irán. Sale a decir la embajadora de Bolivia en Irán que estos son disturbios, que no son manifestaciones. O así, justamente lo que están pidiendo las iraníes a las occidentales desde Bolivia, una mujer que es embajadora y que ve lo que está sucediendo y que sabe lo que pasa en Irán, sin embargo minimiza la situación y le echa la culpa a Estados Unidos, a los sionistas estadounidenses, a los sionistas del Reino Unido. Lo dice contundente y con esas palabras. Bueno, Waldo, entonces por eso decíamos que hay conexión en la posición argentina frente a lo que pasa en Irán y a lo que pasa en Rusia, ¿o no? Bueno, lo decía Rukauf antes de irse. Argentina se ha alineado con todas las dictaduras del vecindario y del mundo. Esta semana se votó para seguir investigando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que es aliado de Irán, que tiene bases, que tiene un vuelo directo con Teherán y que tiene relaciones carnales con Irán. Argentina estuvo en la asunción de Ortega, donde estuvo Mohsen Rezai, un acusado de haber participado del atentado a la AMIA, donde murieron 85 compatriotas, y el embajador Daniel Capitanich estuvo presente, mientras la portavoz a mí me decía, pidiéndole que investiguen, de que me cuide el Estado de Israel extranjerizándome. Yo en aquel momento lo denuncié. ¿Eso qué fue? ¿Como es una amenaza? Una extranjerización del judío, algo muy común en ciertos sectores del kirchnerismo. Pero bueno, estoy acostumbrado y habla más de ellos que de mí, por supuesto. Pero dicho esto, es lamentable, y yo coincido lo que decía Mariana Arias recién, de que me llama la atención como sectores que entiendo deberían estar manifestándose a favor de las libertades en Irán, todavía siguen callados. La renuncia de la ministra Gómez Alcorta no dijo absolutamente nada, más allá de que no participó en su momento de las denuncias. ¿Por qué no dijo nada? Porque no es un tema ideológico, es un tema de poder. Realmente, cuando uno tiene proyectos ideológicos, están por encima del país al que apoyan. Se quedó callado por la violación a los derechos humanos que ocurrían en Formosa. También lo hizo Pietragala. Se quedó callado por la violación que vimos en Rosario hace poco. Saín decía que había que meter ¿Usted preso dice que hay a una ciertas mujer? simpatías con algunos gobiernos tiránicos? Lógico, claramente. El kirchnerismo tiene simpatía con gobiernos tiránicos. El kirchnerismo ha bajado todas las banderas de los derechos humanos. Bueno, ha firmado un memorando con Irán. Bueno, ¿no? O sea que con Irán tampoco se puede pronunciar demasiado, porque ahí creo que esas aguas tienen que estar calmas y tranquilas para que no se levante una polvareda nuevamente, porque si hablaran algo y dijeran algo en contra de Irán, ellos también tendrán mucho que decir sobre este gobierno, ¿no? Sobre el gobierno de Cristina Kirchner. Habrá que ver algún día por qué tiene tanta relación con Irán en la Argentina. Yo le recuerdo... Bueno, recién nos hablaba de la Federación Rusa, Lombardi. Igual, y usted nos habla de Irán. ¿Cuáles son esas informaciones que debemos conocer? No, yo no tengo información que pueda probar todavía. No en tengo pruebas. En aquel tratado se hablaba, en el acuerdo se hablaba. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Suelo decir que Néstor Kirchner no tuvo una posición distinta a la de Cristina Fernández de Kirchner respecto de su vínculo con Irán. Tuvo una posición absolutamente distinta. Digo, para los que acusan de posiciones absolutas, yo le reconozco a Néstor Kirchner que la posición con Irán era intransigente. Nunca se sentó a negociar con Irán. Cuando muere Néstor Kirchner y Chávez viene a la Argentina el 27 de octubre del 2010, Argentina cambia radicalmente su posicionamiento geopolítico. ¿Y quién trae esa relación al gobierno? Bueno, no lo sé quién la trae, pero... Bueno, muchos dicen que Chávez, ¿no? Chávez era un poco el emisario. ¿Cuál era la idea del juez Bonadío, ¿no? Definitivamente. Que Chávez, Lula, Chávez, Lula, en su momento Castro, le habían dicho a Cristina Fernández que era la nueva líder de un eje. De lo que eran los países no alineados, el eje del tercer mundo. La Argentina, el 27 de octubre del 2010, cuando muere Néstor Kirchner, cambia radicalmente su posición geopolítica. Yo les recuerdo, en marzo del año 2011, que en paz descanse Pepe Eliasef, que fue tildado por Héctor Timerman de pseudo periodista, denuncia la visita que finalmente se probó de Héctor Timerman a Alepo, Siria, para empezar con la firma del memorándum. Y también quiero recordarles algo a los televidentes, que la Argentina, hasta el año 2010, o sea, hasta en septiembre es la reunión de las Naciones Unidas, se levantaba junto con todo el mundo occidental mientras hablaba Ahmadinejad, presidente de Irán, que llamaba a la destrucción de Israel y de los judíos en el mundo. Esto es una oportunidad lo que estamos viendo. Cuando muere
cuando muere Néstor Kirchner, la Argentina no solo deja de pararse en las Naciones Unidas, esto lo declara ante Bonadío, miembros de la Cancillería de aquel momento, sino que se queda sentado y empieza a trabajar en ese memorándum. Pero yo, como decía Mariana Arias, coincido de que no entiendo cómo las mujeres occidentales, nuestras mujeres que acá han sabido y han reivindicado tantos derechos, se quedan calladas ante este hecho. Yo estuve el otro día frente a la Embajada de Irán cuando había una movilización. Creo que fue el martes pasado, no el anterior. Así chiquita, ¿no? Eran 200 personas encima, rodeado del Partido Obrero, que estaba a favor de la represión en Irán, una cosa de loco. Bueno, Bolivia también. Por eso, tomando totalmente el relato histórico de Waldo, con el cual coincido, por supuesto, y saliendo de las cuestiones ideológicas, las cuestiones concretas, porque los derechos humanos, así como los derechos de la mujer, tienen una cuestión básica, es que son universales. Claro, por supuesto. Que no es ideológico. ¿Cuál es el concepto de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Vamos a liberar al hombre del miedo y de la miseria. Las palabras que se usan son el miedo y la miseria. Ahora, muy bien. De nuevo, la doble vara. Si los derechos humanos son universales, me preocupan los derechos humanos en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en Venezuela, en Irán. En Nicaragua. Pero digo, en Cuba. Sí, en todos lados me preocupan, en todos lados. Entonces, esta doble vara muestra la hipocresía, cuando digo que son cínicos e hipócritas con respecto a cómo se comportan, el kirchnerismo, nadie mira. La ministra, hoy renunciante, no miraba lo que pasaba. ¿No te conmueve la valentía de esas mujeres que se están jugando la libertad y a lo mejor la vida y la tortura? Porque sabemos cómo reacciona la tiranía iraní frente a los disidentes. No reacciones, no, hoy chicas, piensen diferentes. Calculemos de nuevo que todo arranca por una mala posición de... El velo. El velo. Claro. Arranca de esto. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos tanto temor en decir que es una tiranía? Y hay una tiranía que avasalla los derechos de las mujeres que, como estaba diciendo, son universales. Por la enfermedad ideológica que se les metió en la cabeza. Tienen una enfermedad ideológica. Entonces no pueden mirar. Ellos también tienen un velo. ¿Es ideológico es ideológico o, como decía Waldo, va más allá? Porque es cierto, yo estaba en Naciones Unidas el día que Néstor Kirchner pronunció su mensaje. 2007, duro, presionando a Irán de una manera, la verdad, todos los que estábamos sentíamos un orgullo de que un presidente argentino hiciera ese planteo. Ese Néstor Kirchner no tiene nada que ver, como muy bien lo acaba de decir Waldo, con lo que pasó después cuando viene Chávez. Ahí no hay ideología. Ahí hay un negocio. Veremos el día de mañana si podemos llegar a saber cuál es. Y si combinamos las dos cosas, y si hay un negocio ideológico... Sí, a ver, yo puedo entender que a la gente le engañen. Me produce mucho dolor que militantes por los derechos humanos en Argentina no miren esto o que crean que en Irán no se ejecuta gente cuando le ejecutan. ¿Ustedes saben cómo se ejuta la gente en Irán? Los cuelgan. ¿Pero saben cómo los cuelgan? Boca abajo. No, los cuelgan en una grúa que sube lentamente. Ni siquiera tiene el efecto del patíbulo que se usaba en Europa. Es una grúa que va subiendo y la persona se va ahogando a medida que va subiendo. Así se ejecutan los las homosexuales también. Así se ejecutan los homosexuales y las ejecuciones se hacen en la calle al estilo de la Edad Media para dar ejemplo. Bueno, esto no es defendido en Argentina, pero eso es ideología. Yo no creo que pueda ser ideología. Esto que está sucediendo hace más de 3 semanas es una oportunidad, ¿no? Porque las mujeres no están parando, no tienen miedo ya. Entonces, esto es una oportunidad justamente para que la comunidad internacional se sume y haya un cambio realmente en Irán, ¿no? Bueno, venimos a la política porque claramente tenemos a Larreta, tenemos a Macri. Larreta se emancipa de Macri, se lo pregunta a Rabanal, aprovecho a Lombardia Wolf, que tiene mucha información y la van a dar en exclusiva en este programa. Rubén, primero, comienzo con vos, ¿no? Porque el para qué de Macri dijo Morales, me gustó la metáfora, Macri si ve agua en la pileta se va a tirar. Y eso habla de que va a competir. Bueno, a ver, 2 puntos que es lo que me gustaría preguntarles a los dos. En primer lugar, Macri, si hay agua en la pileta, ¿se va a tirar o no se va a tirar? Muchos creemos que sí, pero estaría bueno que ellos lo digan. Y el segundo punto, Larreta ya tomó la decisión que hasta se fortalece si va a una interna con Macri, porque, a ver, hubo una declaración este fin de semana fuerte, donde Larreta dice, vamos, aunque sea en una paso contra Macri. Eso es una definición estratégica. No sé, cualquiera. A ver, Lombardi y Wolf. Te tiraron al frente a vos. Sí. Dale.
arrancamos nosotros. Orden alfabético. Querían esquivarla, ¿no? Pero... No, para nada. Nunca. Para nada. Nunca cobardes. Primero, yo voy a ratificar lo que pensamos, yo creo, la amplísima mayoría en el PRO, probablemente, si no es el 100%, estamos ahí, que Mauricio es insoslayable en el futuro del PRO y Mauricio es insoslayable en el futuro de los argentinos. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, empezamos por los valores. Viste que los valores se van declinando. Insolayable compiten los dos. No, insolayable quiere decir que es insolayable con respecto a su liderazgo, con respecto a que funda un partido, con respecto a que llegamos a gobernar una ciudad, que repetimos en la ciudad, que fuimos a gobernar una ciudad, que terminamos el mandato. Uno fundó el PRO, además. Que ayudó con Ernesto Sanz. ¿Pero compiten Carrió. los dos en las PASO? No, momento. Mauricio no ha tomado una decisión. Mauricio no ha tomado una decisión. ¿Y no la ha tomado efectivamente? ¿No la ha tomado públicamente o no la ha tomado íntimamente? Yo creo que no la ha tomado ni íntimamente ni públicamente y está mirando, efectivamente, está mirando efectivamente que sólidos candidatos, como son Patricia, en esa cuestión, yo que digo que Mauricio es insolayable, yo no es que definirme, apoyo a Patricia, formo parte de los equipos técnicos de Patricia y al mismo tiempo digo, Mauricio es insolayable en el futuro de los argentinos. Pero también reconozco en Horacio un gran candidato. Horacio ha hecho una ciudad, una gran gestión, pero digo, para no confundirnos, a mí realmente me preocupa enormemente cualquier tipo de declaraciones o de opiniones o de posiciones políticas que estén pensando tanto en 2023 cuando tenemos que transcurrir un 2022 muy arduo. Pero están todos pensando en 2023. Bueno, están equivocados, porque el 2022 tiene que servir para fortalecer los programas, para fortalecer la voluntad de acuerdos y sobre todo para ver lo que pasa. A ver, yo voy a poner un ejemplo, pero podría poner 40. ¿Ustedes saben la cantidad de pesos, acá Rubén nos va a ayudar, cómo aumentó la base monetaria con esta cuestión del dólar soja? Bueno, en una sola prácticamente duplicaron la base monetaria. ¿Alguien piensa que esa base monetaria no va a ir a inflación? ¿Alguien sabe lo que va a ser diciembre en este país? Está bien. No tenemos que hablar pero de 2022. Tal vez, no, está bien. Lo que pasa es que la gente está tan agobiada que está esperando, quiere tener una esperanza sobre lo que va a pasar en el 2023. Eso por supuesto. A ver, Waldo, breve, porque el dólar Qatar se viene, el dólar Qatar y se viene el dólar Coldplay y los datos los tiene Rubén Rabanal. Pero primero, Waldo, dale. No, en primer lugar, el que dice ser exégeta del expresidente Macri y saber lo que va a hacer el presidente Macri, miente. ¿Por qué? Porque esta es una decisión que tendrá que tomar en marzo. Y esto es lo mismo que yo le diga a alguien, tengo una opción de compra o de tomar una decisión en marzo. ¿Por qué la voy a tomar ahora? Claro. Y yo lo dije estos días, Morales tiene una enorme contradicción. Dice, por empezar, utiliza un término absolutamente inadecuado para mí en la política. Dice que le va a dar una paliza en las elecciones. No, tranquilo, que somos elegantes. Le va a dar una paliza en las elecciones y le recomienda que no se presente. ¿Qué sé yo vengo del deporte. Cuando el 9 del equipo de enfrente es malo, yo no le digo al técnico que viene no lo ponga, le digo ponelo. Entonces, si él está tan convencido que le daría una paliza, ¿por qué recomienda que no juegue? Así que, primeramente, aquellos que quieren jubilar a Mauricio Macri, como decía Hernán Lombardi, es uno de los referentes y nosotros tenemos los valores de reivindicar a quien fundó el partido, fue fundador de Juntos por el Cambio, Cambiemos en su momento, y además fue el primer presidente no peronista en terminar un mandato constitucional en 91 años. Un lugar en la historia. Dicho esto, es una decisión que tendrá que tomar él, y la que tome tendrá el respaldo o no de la gente en las urnas. Así que, bienvenido. Y también, esto lo digo a la ciudadanía, algunos que dicen, hay que definir un líder ahora. La verdad que yo me metí en este espacio justamente para que el líder no se defina a través de la dedocracia. Entonces, ¿qué mejor manera que el liderazgo tenga sustento en la competencia interna que todos promovemos? Tranquilo, paciencia, competencia, meritocracia, no dedocracia. Para eso hay otros partidos. Estoy totalmente de acuerdo con Waldo y agregaría, y programa de ideas, programa consolidado. Porque esto que viene, lo que van a dejar estos muchachos comparado con lo que dejaron en 2015, que era un desastre, pero era sintomático, ahora van a dejar un desastre sintomático. Ojo con lo que estamos viviendo, no pensemos que tienen el futuro comprado estos próximos 15 meses, porque no es así. Antes de pasar al dólar Qatar, dólar Coldplay, Mariana tiene un temón sobre una inversión de Trump en Uruguay, tenemos muchos temas. Quiero decirle, si suspende las pasos, ¿qué hacen? Si son breves, les agradezco muchísimo además por estar aquí.
Primero denunciamos que es una trampa espantosa, vamos a tratar de no dejárselo pasar bajo ningún punto de vista en la Cámara de Diputados y siempre igual los ciudadanos nos arreglamos para tener soluciones aun cuando nos quieren hacer trampa. ¿Estuve breve? Sí. Lo que tengo para decir es que si suspenden las pasos vamos a denunciar una vez más la falta de institucionalidad del kirchnerismo, pero además le vamos a ganar. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ganar en el 2023 y vamos a terminar con la pesadilla que está viviendo la Argentina en este momento. Tenemos ahora información urgente. Hay confirmaciones y novedades en los cambios de gabinete del gobierno. Diego Leguen está en la Quinta de Olivos. Así es, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, porque a través de un comunicado, ¿me pueden sacar la vuelta, por favor, que la tengo? Ya están nombrados los 3 nuevos ministros, son 3 mujeres, la confirmación de Victoria Tolosa Paz al frente del Ministerio de Desarrollo Social en reemplazo de Juanchi Zabaleta. También otra de las ministras va a ser Ayelén Massina en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, cuya renuncia había dejado Elizabeth Gómez Alcorta el viernes de la semana pasada, y Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo en lugar de Claudio Moroni, que iba a dejar su cargo en diciembre, pero obviamente para hacer los 3 cambios al mismo tiempo finalmente se adelantó eso. Hay una breve descripción también que se lanza en el comunicado del gobierno contando quién es cada una de las nuevas ministras que van a formar parte del gabinete y seguramente en el día de mañana hagan la jura y asuman en sus distintos ministerios. Bueno, ahí vemos el comunicado. Ahí está Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social, Ayelén Massina en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y Kelly Olmos en el Ministerio de Trabajo. Ahí tenemos nombramientos. Después vamos a analizar qué significa cada uno de estos nombres en el nuevo gabinete de ministros en el gobierno, Rubén. Sí, son, bueno, como se dijo, 3 mujeres. A mí me parece que hay 2 avances aquí que hay que marcar. En primer lugar, un avance del kirchnerismo. Kelly Olmos viene del Ministerio del Interior. Y en el caso de Ayelén Massina, como se menciona ahí, militante de los derechos de la mujer y de las diversidades. Estaba junto con Gómez Alcorta, ¿no? Exacto. Y es la que acaba de organizar, viene de organizar, que todavía incluso está sesionando hoy, el 35 encuentro de mujeres y diversidades en San Luis, que fue un evento plurinacional muy grande. Ella era la cabeza... En el que debía estar Elizabeth Gómez Alcorta y finalmente... En el que debía haber estado Elizabeth Gómez Alcorta, pero no está ella. Ahí está Kelly Olmos, que es una militante además muy conocida dentro del peronismo histórica. 3 mujeres, y me da la sensación, bueno, desde el punto de vista de cuál es la fortaleza en lo que quedan estos cargos, habrá que verlo. Estoy tratando de ser lo más moderado posible, Hugo. Sí. Ahí habrá que verlo. ¿De quién es? ¿Cómo? ¿De quién es la fortaleza que queda? No, con qué fortaleza queda el gobierno, porque, a ver, no son ninguno de los nombres que se venían, salvo el caso de Tolosa Paz, no son ninguno de los nombres que se venían especulando, y no responden estrictamente tampoco a una lógica de la funcionalidad de los ministerios, como se podría haber pensado. Son segundas líneas, en casi todos los casos, salvo Victoria Tolosa Paz, son segundas líneas, son personas menos conocidas. Y aquí lo primero que Kelly Olmos es conocida, pero viene de otra, digamos, no era pensado que podía ir al Ministerio de Trabajo. No, y además, por eso, el Ministerio de Trabajo, que es en general un lugar... Y está haciendo un cambio, un cambio de género. Ahí está Ayelén Massina, por las dudas para aclarar. Vos pensás que en el gobierno había solo 2 mujeres. Tenías a Cerruti y aquí en otra mujer, pero no me quiero olvidar, y a Bisotti en el Ministerio de Salud. Eran todos hombres. Por eso también en lo cualitativo, en el tema del género, me parece que hay una decisión ahí, entre líneas, en lo simbólico, del nombramiento de 3 mujeres en los 3 gabinetes. Antes estaban Marcela Lozardo y la ministra de Seguridad también, ¿no? Eran 2 mujeres que se fueron. Totalmente. ¿Tenías una opinión para es de buenos ciudadanos decir que tengan mucha suerte. Sí. Que tengan mucha suerte, que puedan estar a la altura de las responsabilidades que el presidente les da. Diego, contanos alguna novedad allí desde la Quinta de Olivos. ¿Puede haber un anuncio a qué hora, formalmente?
No, mirá, el anuncio ya está hecho, digamos. La confirmación de quiénes son los nuevos ministros se hicieron a través de este comunicado. Lo que resta saber es cuándo va a ser la jura. Estimamos que va a ser en el día de mañana. No sabemos la hora tampoco. A mí me habían confirmado ya hace unos 15 o 20 minutos que a través de un comunicado iban a anunciar a las 3 nuevas ministras. No me habían dicho que eran las 3 mujeres, pero sí que iban a anunciarlas a todas juntas. Lo cierto es que en el interior está Victoria Tolosa Paz, la nueva ministra de Desarrollo Social, que también formó parte de la Mesa del Hambre, que no duró mucho tiempo ni tampoco trajo muchas soluciones a lo que tiene que ver con darle de comer a los que menos tienen. Pero después me dicen que podría llegar a haber otro funcionario adentro de la Quinta de Olivos en estos momentos, además de Victoria Tolosa Paz. Yo todavía no lo puedo confirmar. Lo cierto es que también en algún momento se habló de que no solo cambiarían estos 3 ministros, sino que había algún enroque más de un ministerio hacia otro. Pero bueno, lo cierto es que hasta el momento lo que podemos saber a ciencia cierta y que está confirmado, más allá de estos 3 nombramientos, es que Victoria Tolosa Paz ingresó a la Quinta de Olivos alrededor de las 12 del mediodía. Diego, excelente el informe, nos quedamos con vos, volvemos en instantes. Muchas gracias. Bueno, confirmación, nuevo gabinete de ministros. 3 ministras reemplazan a los ministros salientes. Más información, quédate aquí en La Nación Más. Bueno, seguimos en la continuidad informativa de Más Noticias a Más Info a la tarde. Ya la veo a ella, bueno, a todos, ¿no? Porque Leonora están Javier, ¿no? Los veo a ambos. Lourdes, ¿cómo va? Y Lourdes Marchese, ¿Cómo va, perdón. Y Lourdes también que está ahí con toda la información. Estábamos conversando recién. ¿Qué significa? Bueno, Victoria Tolosa Paz estaba preanunciado que va a reemplazar justamente al ministro excelente de Desarrollo Social, a Juan Zabaleta. Lo de Ayelén Massina, ¿no? Sí. Reemplazando a Elizabeth Gómez Alcorta en mujer, no se conoce tanto. Sí, tal vez Kelly Olmos, ¿no? Que yo entiendo que tiene trayectoria en otros momentos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Para, en este caso, reemplazar a Claudio Moroni. Bueno, una dirigente peronista, recién estábamos repasando un poco, ahora vamos a hacer un poco su perfil con Javi Lanari, lo cierto, y sobre todo empezar a determinar si son mujeres, primero que son 3 mujeres. Sí. ¿No? No es un tema menor. Es un dato importante. Sí. En segundo lugar, bueno, son 3 mujeres que las puso Alberto Fernández. Digo, acá enseguida lo primero que miramos es, ¿son de Cristina, son de Alberto o son de Sergio Massa? ¿No? Bueno, evidentemente ayer cuando hubo danza de nombres y muchos hablaron de ternas en cada uno de los lugares, después de que Alberto infructuosamente quiso convencer a los 3 ministros que se quedaran un tiempo más, muchos decían que la aprobación final la tenía Cristina Fernández, ¿no? Como dueña de este espacio del Frente de Todos, en donde ella es la verdadera ejecutora del poder de veto y también de los nombramientos. En este caso hay que ver, ¿no? Hay que analizar cuáles son sus pasados. Seguramente ustedes lo van a hacer durante el programa. Alberto Fernández estaba cada vez más retaseado en su poder. Había 2 mujeres en todo el gabinete de ministros, recordemos. Bisotti y, bueno, el cargo ministerial que tiene Cerruti. Y me parece que lo simbólico pesó a esta hora. También se dijo mucho de que nadie quiere asumir en estos roles, en donde todos los ministros parece que se quieren ir, más bien como fin de ciclo, ¿no? Claro, bueno, para mí ahí, digo, en esto último que marcás, Hugo, está el gran tema, ¿no? Esto de que Zabaleta se quiera ir porque quiere ocupar la intendencia, habla mucho de las ganas que tienen todos de irse en este momento y pensar en realidad en su partido propio en el 2023, con todo lo que eso implica. Para mí es un papelón también, ¿no? Que hagan eso, que dejen la licencia en sus intendencias para cuando vean el mejor momento huir despavoridos de un ministerio tan sensible como es Desarrollo Social para irse nuevamente a pelear por su intendencia, ¿no? Exactamente. Ahí con Lourdes Marchese hablamos, creo que Kelly Olmos estuvo trabajando con Tomada en algún momento, después ese dato se verificará porque tienen que tener alguna experiencia, ¿no? Tolosa Paz trabajó en un programa social también en la primera época de la pandemia, también pensando en que va a ocupar un ministerio muy difícil. Muy difícil. Bueno, el de la mujer no ha tenido resultados, con lo cual tal vez, si bien hay que tener un posicionamiento, veremos cómo reacciona la nueva ministra frente a los temas
como femicidio, el tema Irán, la lucha de las mujeres allí en Irán, y otros temas que le son incómodos a un sector del gobierno. Pero este gobierno, el Frente de Todos, ha estado de crisis en crisis. Y cuando hablamos de crisis, yo me gusta citar porque, bueno, uno leyó algo sobre la ciencia política en general. Cuando vos cambiás más de un ministro a la vez, es crisis de gabinete técnicamente hablando. Y yo recuerdo que esto viene pasando con economía hace poco, casi el papelón, muchos dicen, de la ministra que duró 2 semanas, Batakis allí, que fue a Estados Unidos con todo el respaldo y no duró nada porque el dólar se iba. Me acuerdo que ahora mismo, en un momento, el dólar había llegado a 3.50. Sí, claro. Que era el último de los anuncios, después retrocedió, hubo que convocar a Massa, pero es tan inestable el gobierno, tan inestable como las propias corrientes que lo contradicen internamente, ¿no? A ver, 2 cuestiones interesantes que marcabas recién. Por un lado, después vamos a hacer un repaso con Javi, que lo hacíamos el viernes y ahora se suman estos 3 ministerios, de los ministros originales que quedan de este gobierno. Son muy pocos. Te digo que ya a esta altura casi nadie. En un ratito vamos a repasar eso. Pero por otro lado, esto que vos marcabas de la crisis en crisis y sobre todo la gran crisis económica que hay, bueno, ¿cómo van a delinear tanto el Ministerio de Desarrollo Social como el Ministerio de Trabajo, que son 2 patas fundamentales para el devenir de la economía en Argentina, ¿no? Y la inflación, Eleonora, que no es... O sea, nosotros la tratamos todo el tiempo, pero yo no sé si el gobierno no tiene un plan antiinflacionario, si finalmente empezó por el tema reservas, donde hubo cierta calma con el dólar soja, que ya se termina porque no hay más exportación de soja, y empiezan a ocurrir los problemas de los compromisos asumidos por Massa para dar un bono, etcétera, etcétera, que van a generar las divisas. Ahora el dólar soja, ahora el dólar que se viene, que es el dólar Coldplay, el dólar Qatar. Bueno, todos los mecanismos para intentar frenar al dólar. Ahora, ¿y la inflación? Dicen que va a estar cerca del 7% de nuevo. Esa inflación proyectada e imparable, sin ninguna respuesta por parte del equipo económico, porque ahora sí la inflación de septiembre le corresponde a Massa, es un gran problema en todos los órdenes. En el orden de la paritaria con los trabajadores, en el orden de la pobreza, a nivel social, los reclamos de los trabajadores y de los que, bueno, lideran los grupos sociales que van a ir al Ministerio de Desarrollo Social a pedir más planes, recomposición de los potenciar trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, etcétera. La nueva ministra de Trabajo ahora, Kelly Olmos, le van a dar la bienvenida a camioneros con esta paritaria del 131% para que empezar. están viendo. Para empezar, imagínate cómo arranca, ¿no? Con una amenaza de Moyano que dijo lo de Walter Correa, de los neumáticos, es un poroto. Claro. De algún modo disputando también una interna sindical. El Partido Obrero apareció en las últimas semanas con muchos focos alrededor de su, digamos, de su gestión. Beliboni, Correa se unieron, lograron ese acuerdo y ahí me parece que también finalmente empezó el principio de fin para Claudio Moroni, más allá de sus problemas personales. Pero Alberto no aparece. Yo no sé si habrá, más allá del comunicado, alguna presentación formal. Calculo que la jura debe ser mañana, ¿no? Sí, la jura está prevista para mañana. Se supone que no habrá otro anuncio formal, más allá del comunicado que ustedes ya mostraron muy bien. Así que esperemos a ver. Pero es cierto, el presidente brilla por su ausencia, ¿no? La verdad que es el actor de reparto en todo esto que estamos viendo, en esta telenovela que lamentablemente nos tiene a nosotros también en el medio. Y ¿no? Cristina Fernández, también ausente, por lo menos desde el punto de vista de su comunicación, que ella lo suele hacer a través de la red social Twitter o de los videos, muy preocupada por el escenario judicial, que ahora, viste, se corrió de la escena porque la urgencia es lo que pasa en el gabinete de ministros, pero va a volver, cuando retome mañana tribunales, vuelve la causa vialidad, tiene marcha este mes y ahora en pocos días se deciden 2 causas fundamentales en casación, seguramente entre Lourdes y Javier van a poder desarrollar lo que está pasando. Por un lado, con Otesur y los Sauces, por otro lado, con el nuevo procesamiento de Cristina Fernández, muchas urgencias judiciales para ese sector del kirchnerismo que tiene que reagruparse pensando, tal como dejó trascender Máximo Kirchner, que las elecciones del 2023 probablemente la tengan perdida, ¿no? En breve nos vamos a meter con eso con Lourdes. Hubo en un fin de semana largo que no da respiro en la Argentina. Viste que se supone que los fines de semana largos
son tranquilos. Sí, se supone. ¿No? Pero en la términos de Argentina- información, en Argentina nada, ¿no? Ni viernes ni lunes. No Contemos tenemos- la buena del turismo. 2 millones de personas moviéndose por la Argentina es un dato positivo. Sí, es cierto, es cierto. Un ratito lo vamos a analizar con Damián Di Pachi y vamos a estar mostrando también la vuelta a casa de aquellos que pudieron tomarse estos 4 días, que tendrán que tener paciencia hoy. Así que Totalmente. ahora nos metemos con eso. Hugo, te liberamos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un beso Hasta grande. luego.